Viviana y Emanuel, esos dos baluartes inquebrantables del equipo Escarlata. No alcanzarán la codiciada gran final de Hexatlón Estados Unidos, a pesar de su deslumbrante performance y su indiscutible autoridad. La prueba irrefutable que hemos desenterrado, la que hace temblar los cimientos de la lealtad deportiva, un registro audiovisual explosivo, obtenido a través de una cascada de filtraciones internas que destapan una sofisticada y macabra maquinación. Un complot vil, meticulosamente tramado tras bambalinas, diseñado no solo para reescribir el devenir de la competición, sino para arrancar de cuajo a los favoritos del público con una crueldad sibilina. Esto no es una simple conjetura periodística, no. Es la cruda realidad, fraguada en las más profundas sombras de la producción, donde el vigor físico, la destreza atlética y el sudor derramado en la arena quedan cruelmente relegados ante una estrategia tenebrosa que manipula sin pudor el destino de los concursantes. Prepárense, porque están a punto de ser testigos de cómo el sueño forjado con sacrificio de dos colosos se desintegra ante nuestros propios ojos, víctimas inocentes de un plan que desafía toda lógica deportiva y nos fuerza a cuestionar, con una indignación ardiente, la integridad de lo que habíamos creído saber sobre la supuesta imparcialidad de este circuito. Lo que estamos a punto de desvelar, con una urgencia que duele, no es un mero cotilleo sin fundamento, ni un rumor de pasillo. Es la disección quirúrgica de una auténtica conspiración atlética de dimensiones colosales. Un juego sucio donde la delgada e ilusoria línea entre la falta reglamentaria y la estrategia desleal se desvanece por completo. Donde una poderosísima facción escarlata, que se creía intocable, tiene sus días ya horriblemente contados. En este implacable e ineludible análisis, desentrañaremos con lupa cada movimiento sutil, cada palabra apenas susurrada en la oscuridad de los pasillos de producción, cada ausencia sospechosa que pavimentó el camino hacia la erradicación más cruel que conmocionó hasta lo más profundo a la escuadra carmesí. La sentencia fue tan inesperada que nadie, ni el más pesimista, se atrevió a imaginarla. ¿Cómo es humanamente concebible que líderes indomables, atletas que han dominado cada circuito con una fuerza sobrehumana y una destreza inigualable, puedan caer de una manera tan brutal y, a todas luces, evidentemente programada? Les prometemos solemnemente que, al concluir este exhaustivo estudio que cambiará su percepción para siempre, no solo conocerán la verdad más descarnada de lo que aconteció, sino el obsceno porqué detrás de cada decisión, cada rumor que pululó como veneno, cada mirada furtiva que selló un destino. ¿Todavía tienen la ingenua creencia de que en Hexatlón solo el mérito deportivo, el esfuerzo puro, era lo que realmente importaba? Entonces están total y completamente equivocados. Lo que viene ahora, lo que estamos por destapar, demostrará sin lugar a dudas cómo los hilos más finos de la traición más vil y la manipulación descarada se tejen en las alturas del poder, muy lejos de las pistas. Quédense en sintonía, porque la verdad que les espera les helará la sangre hasta la médula. El telón se alza con una lentitud casi agónica sobre un escenario de falsedad que apesta a hipocresía, donde la villa, supuestamente ese oasis idílico de camaradería y juego limpio, se ha transformado, sin que nadie lo notara, en un auténtico nido de víboras. Equipos rojos y azules coexisten en una convivencia que es pura pantomima. Una careta de sonrisas forzadas y palmadas en la espalda, detrás de la cual las estrategias más infames y retorcidas se tejen con hilo invisible, preparando el ataque. Es aquí, en este ambiente cargado de falsedad, donde Dan, un integrante clave del equipo azul, no dudó en revelar la macabra trama a Nyssa, la guerrera escarlata, con una frialdad escalofriante. La intención explícita y previamente acordada era enviar a Dan y al carismático Gallito directamente al temido circuito de eliminación, todo con el siniestro propósito de blindar, proteger y, en última instancia, salvar al poderoso vaquero. Aquí, la trascendencia de este complot es abismal, porque no solo demuestra una lealtad retorcida, una cohesión que solo existe para el propio color del peto,
sino que revela una disposición a sacrificar a quien sea necesario en el altar de la victoria de unos pocos elegidos. La hermandad deportiva, ese ideal tan pregonado en los inicios de la competición, se desvanece por completo en el aire, pisoteada sin remordimiento por la ambición desmedida y una planificación que raya, sin lugar a dudas, en lo más maquiavélico. Mientras tanto, en la fastuosa y ostentosa ceremonia, el codiciado trofeo iridiscente brilla con un fulgor casi burlón, un objeto de deseo al que Frederick anhela con toda su alma levantar. Pero él y el resto parecen ajenos al oscuro y premeditado destino que se cierne con una densidad opresiva sobre algunos de sus compañeros. Pero entre los asistentes, una anomalía crucial, casi un grito silencioso, salta a la vista y resuena en el aire. Ausencias clave. Ni Fernando Losada, ni María Antonieta, ni Matías, figuras emblemáticas de temporadas pasadas, están presentes. ¿Es esto una simple coincidencia, un descuido menor en la organización, o el presagio ineludible de que los viejos tiempos, la era dorada de Hexatlón, han quedado irremediablemente atrás, dando paso a una nueva y mucho más cruel realidad, donde la esencia misma del juego ha sido corrompida? El reparto de protagonistas para el siguiente capítulo de esta farsa se define con una crudeza desgarradora. Por los rojos, el gallito ya lleva sobre sí el peso angustioso de una sentencia, junto a Viviana, Nisa y Dan. Este último en riesgo si pierde. Por los azules, ninguno está sentenciado aún, lo que establece una fulminante desigualdad en la contienda, una ventaja programada. La promesa sagrada del gallito a su familia, la de alcanzar la final, resuena en el aire como una plegaria. Pero el ambiente cargado de tácticas abyectas y ausencias que gritan a los cuatro vientos nos dice que esa promesa está en peligro mortal y quizás ya irremisiblemente condenada. ¿Pensaban ustedes que estas ausencias, aparentemente insignificantes, eran un mero detalle sin importancia, una nota al pie en el gran drama de Hexatlón? Pues te advierto, cada vacío en esa ceremonia, cada silla vacía, es un eco resonante y palpable de la traición más grande que se avecina. No te atrevas a cambiar de canal ni por un instante. Lo que viene ahora es puro fuego, una verdad que hará cenizas tus creencias. El segundo asalto, brutal e implacable, nos transporta sin preámbulos, sin darnos un respiro, al campo de batalla más despiadado, al circuito donde el porvenir de dos valerosos contendientes se sellaría o se haría pedazos en un instante. La contienda arranca con una paridad apenas aparente, una ilusión de justicia. Los azules logran una ventaja inicial de 2-1, un espejismo de equilibrio. Desde el exterior, desde la periferia del campo de juego, observamos a Franz, a Johanna, a Yulisa, quienes prodigan consejos y alientos a sus compañeros con una desesperación creciente, cada palabra un intento desesperado de inclinar la balanza a su favor. Pero el destino, o más bien la manipulación invisible que opera en las sombras, da un giro dramático, un viraje que detiene la respiración de todos los espectadores y congela la sangre en las venas. El marcador, con una obscena y escalofriante celeridad, comienza a decantarse de forma imparable hacia el equipo rojo, transformándose en una avalancha imparable que arrasa con todo. 3-3, luego 4-3, 5-3. Es una embestida implacable, una demostración de fuerza que, sin embargo, esconde un velo de misterio. Una victoria que parece demasiado conveniente, demasiado oportuna, para los intereses ocultos que ya se cocinan en las entrañas más oscuras del programa. En medio de esta marea roja, cuando la euforia de la victoria escarlata se desbordaba sin control, ocurre un incidente que hiela la sangre y siembra la duda. Sam Wilmary, en un instante de dolor gélido y genuino, sufre una torcedura de tobillo. Su gesto de angustia es inequívoco, un grito silencioso de aflicción que resuena en la arena, un momento de fragilidad humana en medio de la vorágine. Afortunadamente, el percance no reviste gravedad y, tras una breve evaluación por parte de los paramédicos del programa, consigue reincorporarse. Un detalle crucial en la maquinaria de los acontecimientos venideros y las futuras conspiraciones. Mientras Wilmary se recupera, los escarlatas no cesan su embestida, consolidando su dominio con una ferocidad inaudita.
6-3, 7-3. Pero aquí, en este preciso momento, emerge un dato vital. Una revelación contundente que la mayoría de los espectadores pasa por alto, pero que los conocedores susurran con inquietud. Un informante con seguridad pasmosa y una voz cargada de veneno desliza que Emmanuel no tuvo una jornada auspiciosa, que su desempeño fue un verdadero calvario. Y lo que es más perturbador, el mismo informante afirma tajantemente: Emmanuel no será finalista. Esto no es una simple apreciación subjetiva, ni un pronóstico desafortunado. Es una de las afirmaciones clave que circulan como veneno sibilino entre los conocedores, una profecía dictada desde las más altas y oscuras esferas de la producción. Una sentencia ya escrita. El marcador final, 8-3, no es solo una victoria, es una humillación táctica, una declaración de intenciones. Y así, las sentencias quedan selladas con tinta invisible, pero indeleble. El vaquero, Dan y Kelvin irán al temido circuito de eliminación, junto al ya sentenciado Gallito. La trama se densifica, los hilos se aprietan. ¿Siguen creyendo ingenuamente en la casualidad o en la crueldad del destino para explicar lo que vieron? No se engañen. Cada accidente fortuito y cada predicción susurrada son piezas de un rompecabezas siniestro y perfectamente calculado. Quédate en silencio y presta atención, porque la siguiente revelación es el golpe más bajo, la puñalada más traicionera que Exatlón ha dado en su turbulenta historia. El tercer acto nos sumerge sin piedad, arrojándonos de cabeza en la fosa más temida, ese abismo de incertidumbre donde los sueños más preciados se desvanecen en un instante. Es el duelo a muerte, sin cuartel, entre el Gallito y el vaquero. Una contienda de la que solo uno de ellos saldrá ileso, mientras el otro caerá en el olvido. Kelvin, el otro sentenciado, observa desde la periferia, su futuro pendiendo de un hilo muy delgado, una espera cargada de una ansiedad casi insoportable. La tensión en el aire es palpable, un denso manto de expectación y nerviosismo que se puede cortar, literalmente, con un cuchillo afilado. Frederick, con un ademán que fusiona el protocolo de la competencia con un drama calculado al milímetro, extiende al Gallito su única medalla de salvoconducto. La única que tenía, exclama el Gallito, aceptando la presea con un efímero atisbo de esperanza en sus ojos, una chispa que pronto se extinguiría. Es un destello fugaz, una ilusión efímera que al usarla, y reinicia el marcador a un prometedor 2-1. Pero no nos engañemos, ni por un instante. Todo esto es un espejismo, una farsa cuidadosamente orquestada, para darle un mínimo de drama a una eliminación ya predestinada. Un telón de humo para ocultar la verdad. El vaquero, con su experiencia curtida en 1000 batallas y su frialdad calculada, una mente maestra de la estrategia, no necesita de preseas ni salvoconductos para imponer su voluntad férrea. Impone su cadencia, su vigor imparable, su implacable determinación en cada circuito. Punto tras punto, la distancia entre ambos se ensancha con una velocidad alarmante. 3-1, 4-1. El dominio es total, absoluto, avasallador, tal como los rumores, esas voces silenciosas que presagian el futuro desde las sombras, ya habían vaticinado con una precisión aterradora. El Gallito, a pesar de su ilusión desmedida, su juventud y su solemnísima promesa familiar, se desploma, eliminado por un demoledor 4-2. Se va contento, murmuran algunos, intentando endulzar la píldora de la derrota. Pero la verdad es amarga. Un trago de hiel que cala hasta los huesos y deja una huella imborrable. Mientras, Kelvin, el otro condenado a la eliminación, se salva de la hoguera sin siquiera una gota de sudor en su frente. Una liberación inexplicable, casi milagrosa, que solo refuerza la sospecha de manipulación. Este episodio no es solo una erradicación más. Es la verificación cruel y dolorosa de una jerarquía preestablecida, donde el veterano aplasta sin miramientos al novato, confirmando que, incluso con un salvoconducto, algunas despedidas están escritas en las estrellas por fuerzas ocultas y despiadadas que controlan el destino del programa. Una verdad incómoda que nos grita a la cara:
¿Todavía sostienen que la justicia es realmente ciega en este tipo de competiciones? Pues lamento corregirlos, están en un error fatal. Aquí la justicia no solo es sordomuda, sino que está atada y amordazada, y el destino más íntimo de los atletas está por completo en manos de quienes controlan el relato, los que escriben el guión detrás de cámaras. Prepárate para el shock, porque el siguiente acto te hará dudar de absolutamente todo lo que creías que era real. El cuarto acto descorre el velo de un nuevo capítulo de intriga. Ahora con las mujeres en el punto de mira, bajo una presión implacable. La interrogante que flota en el ambiente ya no es qué ha sucedido, sino qué está por suceder, qué conspiración se cierne sobre ellas. Si las escarlatas sucumben en el siguiente desafío, Viviana se encuentra en una posición de alto riesgo, su permanencia pendiendo de un hilo muy delgado, casi invisible, que podría romperse en cualquier momento. Si, por el contrario, son las azules quienes caen, Deni Noboa se convierte automáticamente en la siguiente candidata, la próxima víctima sacrificial en la silla eléctrica de la eliminación. Pero los rumores, esas voces insistentes y omnipresentes, que siempre se anticipan al guión oficial, con una precisión escalofriante, son alarmantemente específicos y contundentes en sus afirmaciones. Se comenta con una insistencia que roza la certeza absoluta, que las atletas rojas saldrán victoriosas en el próximo desafío, cumpliendo a cabalidad con el guión establecido. Y, si esta predicción se materializa, enviarán sin dudarlo, de manera fría y calculadora, a Deni Noboa a la sentencia. Un complot evidente, un juego de eliminación programado para despejar el camino, que nos hace cuestionar la autenticidad de cada victoria y la justicia intrínseca de cada derrota. Pero la trama, lejos de simplificarse, se complejiza aún más, con una pieza de información que hace crujir los dientes y estremecer los cimientos mismos de la competencia, revelando la crueldad del sistema. Un dato que afirma, sin titubear, que tanto Viviana como Emanuel, a pesar de haber liderado con una maestría inigualable y haber exhibido un desempeño sencillamente brillante, una excelencia digna de un campeón a lo largo de toda la temporada, no figurarían bajo ninguna circunstancia en la gran final. Es una aseveración demoledora, una profecía que aniquila la esperanza y el mérito deportivo, echando por tierra todo el esfuerzo. Observamos a Wilmarie, ya completamente recuperada de su torcedura, de pie junto a Viviana, una imagen que confirma que su lesión no ha sido, ni será, un impedimento real para su continuidad, lo que despeja cualquier duda sobre su permanencia en la arena, haciendo aún más turbias las futuras eliminaciones. El siguiente escenario se ha bautizado con un nombre que evoca espectáculo, pero también peligro inminente: el circo. Y es aquí, en esta nueva palestra, donde la promesa de revelar el porqué de todo este engaño, de esta farsa, se vuelve más acuciante, más intensa, y más necesaria que nunca. Se abre la puerta a un duelo personalísimo, un choque de titanes femenino. Nyssa contra Wilmarie. Un enfrentamiento que ya ha sido tildado de sucio, de empujones al límite de lo permitido, de contacto físico que desafía todas las reglas y que nadie podrá ignorar. ¿En serio creen que estos empujones, estos roces, son solo una parte más del juego, meros lances deportivos? No, permítanme aclararlo con indignación. Lo que presenciarán en el circo no es un simple partido, es una guerra declarada, el clímax explosivo de una rivalidad que ha estado gestándose en las sombras, llena de resentimiento. No se despeguen de su pantalla. Las chispas volarán alto, y las consecuencias serán catastróficas. Profundicemos sin demora, con una lupa de investigación forense. En este quinto y crucial acto, el de las consecuencias inescrutables y los futuros más inciertos, donde cada figura clave es analizada bajo la lupa inclemente de la conspiración más oscura. Por un lado, tenemos a Viviana, una guerrera implacable, una líder nata, un estandarte de fuerza y resistencia que inspiraba a todos. Sin embargo, las versiones que circulan con una insistencia que roza la profecía, la pintan sentenciada y, lo que es infinitamente peor y más cruel, erradicada sin contemplaciones antes de la mismísima final. ¿Cómo es humanamente posible que una atleta de su calibre, de su magnetismo arrollador,
de su poderío físico y mental incuestionable, llegue a este punto de vulnerabilidad? ¿Será el desgaste acumulado, la fatiga de una temporada extenuante, lo que la ha llevado al límite? ¿O acaso nos enfrentamos a una estrategia interna aún más retorcida, una purga deliberada y bien pensada para favorecer a otros competidores con menos méritos? Es quizás la brutal y despiadada ley del espectáculo, la que dicta las reglas del juego, la que prefiere caras frescas, nuevos rostros, en la batalla culminante, sacrificando a las leyendas vivientes en aras de una audiencia que busca lo novedoso, sin importar el precio incalculable de la injusticia deportiva y moral. Luego, el nombre de Emanuel, un campeón por mérito propio, un titán de la arena, resuena ahora asociado con la lapidaria frase que lo condena: no será finalista. Su jornada aciaga en el circuito. Esa mala racha inexplicable que tanto se comentó y se viralizó, no fue un mero percance, una simple coincidencia desafortunada. ¿Cómo se nos quiso hacer creer? Parece ser el síntoma inequívoco de un declive anunciado, de una caída programada y orquestada que venía gestándose desde las profundidades más oscuras del programa, como un tumor maligno. Por otro flanco, Denny Noboa parece tener un destino ya marcado con fuego, un camino directo, sin retorno, hacia la sentencia, convirtiéndose en una víctima prediseñada, una pieza sacrificable en esta carnicería deportiva donde los sueños se hacen pedazos. Y en el epicentro de toda esta vorágine de traiciones y engaños, el polémico duelo femenino entre Nisa y Will-Marie. Un enfrentamiento que algunos catalogan directamente de deshonesto, de roce constante y deliberado, de juego extremadamente físico que nadie con un mínimo de ética puede permitirse ignorar. Remontándonos a un episodio previo que ya generó polémica, Will-Marie empujó con una fuerza brutal y desproporcionada a Nisa. Un acto que desató una oleada de peticiones de sanción por parte de los televidentes y que forjó un historial de roces, rencores profundos y animadversiones que ahora culmina en un estallido inminente. El próximo desafío en El Circo no será solo por puntos, será por vindicación. Una lucha visceral donde las cuentas pendientes se saldarán de la manera más explosiva y dramática imaginable. Prepárense para la tormenta. ¿Es esto verdaderamente un juego de habilidad y espíritu deportivo o una demostración de pura brutalidad y juego sucio orquestado? Cuando las cámaras se apagan y los micrófonos se cierran, ¿quién es el verdadero titiritero que manipula los hilos del destino de estos atletas? Esto no es deporte, es un circo romano moderno, con reglas impuestas por los que tienen el poder. Están listos para ser testigos de cómo se desata el caos más absoluto en el próximo enfrentamiento. Un caos que devorará todo a su paso. Les prometí datos concretos y aquí están. Irrefutables, demoledores, desgarradores, los marcadores elocuentes que hablan por sí solos. Los nombres sentenciados con una frialdad matemática que asusta. Las lesiones superadas que no fueron impedimento, sino piezas clave de un engranaje retorcido. Y, sobre todo, los rumores de producción. Esa voz de ultratumba que se filtra desde los recovecos más oscuros y prohibidos de los estudios. Todo confluye con una precisión aterradora hacia una única dirección ineludible. Una purga de veteranos. Una erradicación sistemática y planificada de aquellos que alguna vez fueron los pilares fundamentales. Los ídolos de la competición. La promesa de desvelar el enigma se cumple aquí, al mostrarles, sin tapujos ni medias tintas, que estas eliminaciones no son aleatorias, que no responden al azar o al simple desempeño deportivo de un mal día. Responden a un guión meticulosamente orquestado, a una narrativa preestablecida donde la historia del esfuerzo y el mérito, a veces, choca de frente y sin compasión con la historia de la renovación forzada, del espectáculo por encima de la justicia, donde el show exige nuevas víctimas para mantener encendida la llama de la audiencia, sin importar el costo humano ni la honestidad. Ahora, frente a esta demoledora realidad, frente a todo lo que hemos desentrañado con minuciosa precisión, nos asaltan preguntas retóricas, pero inevitables, que claman por una respuesta, aunque sea en el silencio ensordecedor de nuestra conciencia. ¿Realmente el juego sucio,
es solo una estrategia aceptable en este nivel de competencia, o es el síntoma inequívoco de una degeneración profunda, de un certamen que se ha vuelto excesivamente personal y, lo que es peor, deshumanizado. ¿Por qué, si Viviana y Emmanuel han sido baluartes, auténticos faros de fortaleza, las versiones más potentes y fidedignas los excluyen tajantemente de la gran final? ¿Es realmente equitativo? ¿Es moralmente aceptable que un veterano como el Vaquero se salve sistemáticamente una y otra vez, gracias a una estrategia que parece diseñada específicamente para blindarlo, mientras talentos nuevos y prometedores caen como fichas de dominó, uno tras otro? Estamos presenciando un hexatlón donde la lealtad de equipo es brutalmente sacrificada en el altar del espectáculo individualista, de la gloria de unos pocos a expensas de la integridad y la honestidad de muchos. Y la más intrigante de todas las interrogantes: si los rojos, como se vaticina con una precisión perturbadora, triunfan y sentencian a Denis Noboa, ¿contra quién se enfrentará en la arena decisiva? ¿Será Viviana, cumpliendo así el rumor funesto que la condena de antemano? ¿O Nyssa, en un giro que volvería a encender la polémica sobre su estilo de juego limítrofe y desafiante, su brutalidad en la pista? Cada una de estas preguntas, cada incertidumbre, surge directamente de los hechos, de los empujones deliberados y de las estrategias reveladas sin piedad, de los comentarios sobre los finalistas que se filtran desde las altas esferas. Esto no es solo información sensacionalista, es una llamada a despertar, a abrir los ojos de una vez por todas. La verdad más pura y cruda está aquí, esperando ser escuchada por aquellos que se atreven a enfrentarla. Quédate hasta el final, porque la revelación que viene ahora cambiará tu percepción sobre Hexatlón para siempre. De una manera irreversible. Hemos llegado al epílogo, el momento culmen de atar todos los cabos sueltos y cumplir nuestra promesa final con una superación absoluta de todas las expectativas que pudieran haber albergado. La importancia trascendental de este análisis ha sido desvelar que, tras cada eliminatoria, cada lágrima y cada sudor, se esconde una intrincada crónica de estrategias solapadas, rencores profundos y rumores que, lejos de ser meras conjeturas infundadas, suelen ser proféticos y dolorosamente precisos. La aseveración más contundente y alarmante que manejábamos era que una poderosa integrante del equipo rojo caería, y que Emmanuel, a pesar de su talla colosal, no alcanzaría la tan anhelada final. Los acontecimientos, como piezas de un rompecabezas macabro, nos han desvelado el camino sin ambajes, confirmando las peores sospechas. El gallito, rebosante de ilusión y juventud, fue arrollado por la inquebrantable experiencia del Vaquero. Una victoria programada. Ahora, el foco de la tormenta se cierne con una intensidad pavorosa sobre las mujeres, y todas las señales, todos los indicios recopilados, apuntan a un terremoto inminente en el equipo azul. Denis Noboa parece ser la próxima víctima designada, la siguiente en la lista de los sacrificios. Pero el golpe verdaderamente devastador, lo que trasciende la mera curiosidad para convertirse en una revelación cósmica que sacude los cimientos, es el destino, aparentemente sellado e ineludible, de Viviana y Emmanuel. Aunque hayan liderado con una autoridad y un talento innegables, la maquinaria implacable del programa parece haber urdido otros planes muy diferentes para ellos, planes que los excluyen del pináculo de la gloria, negándoles el sueño con una frialdad inhumana. Hemos cumplido la promesa solemne de guiarles paso a paso, mostrándoles no solo el qué de los sucesos, sino el porqué táctico y narrativo de cada giro inesperado. De cada traición, les revelamos el incidente turbio de Wilmary, la medalla usada en vano, las enigmáticas ausencias, los marcadores elocuentes que gritaban la verdad. Todo converge en una única y demoledora verdad. La lucha por el codiciado trofeo de Hexatlón Estados Unidos exige víctimas inesperadas, sacrificios incomprensibles, y la final se moldea entre polémicas, intrigas y cambios de poder orquestados con una mano invisible y despiadada. La promesa inicial no solo se cumplió, se superó con creces al demostrar que, a veces, los que corren más rápido y con más talento no son los que llegan a la meta, sino los que están en el guión. Si este viaje por los oscuros entretelones les ha abierto los ojos,
Si ahora ven más allá del simple marcador y sienten la indignación arder en su pecho, entonces han percibido la verdad que les prometimos, la realidad sin filtros. Para no perderse la confirmación definitiva de estos rumores escalofriantes, para ser testigos en primera fila de la rivalidad explosiva entre Nyssa y Will-Marie en el circo, y para descubrir con nosotros si Viviana y Emmanuel realmente ven truncado su sueño finalista de la manera más cruel, deben quedarse aquí, en este espacio. Suscríbanse a nuestra plataforma y activen las notificaciones para no perderse nada de lo que estamos por desvelar. Cada me gusta alimenta este análisis profundo y cada comentario es el epicentro donde debatimos estas teorías mortales que cambian la historia. Compartan este video. La próxima eliminación femenina promete ser épica. Una batalla que hará historia, y ustedes necesitan estar en primera fila para ver cómo la manipulación se consume a sí misma. ¿Están preparados para ver cómo la verdad continúa desenmascarándose ante sus ojos? Yo sí, y los espero aquí, en nuestro próximo reporte, para la siguiente entrega de revelaciones que sacudirán los cimientos de Exatlón hasta sus profundidades.